tardes, adelante por favor. Vénganse. Perfectísimo. Está, pues nuevamente muy buenas tardes a todas y todos los medios de comunicación, reporteros que están en compañía del día de hoy para esta inauguración. Y pues bueno, decirles que queda abierto aquí para sus preguntas. Sí. Gracias. Edgar Garay, por favor, de Expresión. Bueno. Si quiere así, sí. A ver, así. Buenas tardes. Sí, ¿cuántas personas podrán acceder al centro integrador para inmigrantes? Bien, bueno, se tiene una capacidad instalada hasta para 670 personas. Estamos esperando ir haciendo un acceso gradual hasta, digamos, en una primera etapa llegar a 500. Pero decirles que es una herramienta que se va a poder ir utilizando justamente como describía poco a poco para poder con ello pues dar albergue a los beneficiarios que van a estar haciendo uso de las instalaciones. Entonces esto va a ser, digamos, la capacidad que va a tener este centro integrador migrante. Compañero Ezequiel Castillo de Periódico Contacto. La pregunta aquí es, si este es el tercero, ¿tiene contemplado algún otro para Tamaulipas en este sentido? Porque sabemos que Reynosa ahorita también está pasando por una situación en su momento Matamoros tuvo un campamento migrante, Reynosa también tuvo un campamento, ya fue retirado, pero si hay una crisis en este caso de la migración, ¿se tiene contemplado algún cuarto y este sería en Tamaulipas? Bien, en principio se tiene esta estrategia solamente hacia los tres que ya estamos haciendo inauguración, digamos, este sería el tercero. Están de alguna manera posicionados de manera estratégica en el país para poder atender de manera regional los flujos migratorios. En este sentido, en el caso que está situado en Morelos, pues tiene la intención de poder atender también pues todo este corredor migratorio, y no se tiene propiamente así previsto, digamos, la apertura ahorita de momento de un cuarto, y les diría que en la medida también a que se vayan viendo también las necesidades, pues bueno, eso queda también una definición posterior del Gobierno de México, pero en principio, digamos, son los tres primeros centros que se tienen establecidos en esta estrategia del CIN. ¿Esto quiere decir que llegaría entonces a este centro integrador, de Reynosa, de Nuevo Laredo? Eso ya se tendrá que ver justamente en la medida en que se vayan planteando pues las estrategias de manera articulada con migración y con otras instituciones que también pues ven y toman parte en la decisión, en el diseño de la política pública en torno a la migración. Gracias, compañero. Por favor, Juan José Ramírez de Red TV. Nada más, si me permites, comentarte que en la experiencia que hemos tenido en los centros anteriores, ¿cómo hemos hecho para ampliar la capacidad? ¿No? Y aquí el apoyo de la autoridad local nos es muy importante. En el caso de Juárez, tenemos el centro integrador y el fenómeno migratorio ha sido muy distinto en el tiempo. A veces hay poca afluencia por una ruta, digamos, ¿no? A veces hay una gran presencia por Tijuana, a veces por Juárez, a veces se canalizan hacia Tamaulipas. Y lo que hemos hecho es buscar un anexo al centro integrador. En el caso de Juárez, tenemos un gimnasio que dota al municipio y montamos el albergue de manera emergente para ampliar la capacidad. Entonces, de esta manera optimizamos los recursos, porque toda la parte de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, atención, lo que significa en su totalidad el bienestar, se dota, tenemos los recursos para atender a todo el que lo necesita. El espacio físico es el que, digamos, nos limita, pero cuando hay este aumento de la presencia de los hermanos migrantes, realizamos esta estrategia de ampliación, solicitando un espacio, y ya toda la estrategia que se implementa aquí en el albergue, en el centro, también se lleva al anexo. Entonces, esto nos ha permitido ampliar en su momento cuando la crisis llega a ser de espacio y de capacidad. Juan José Ramírez de Red TV Tamaulipas.
¿Estará resguardado? ¿Qué tan seguros estarán los migrantes en este sitio? Esa es una de las preguntas. Y la segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo ustedes van a poder pues ampliar la capacidad de este centro? Bueno, en principio decirles que esta estrategia, como bien les decimos, ya lleva funcionando varios años. Esto quiere decir que además, con la experiencia que tenemos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en donde se ha dado un acompañamiento integral y con mucho respeto de los derechos humanos de todos los migrantes que hacen uso de esas instalaciones, pues se ha mantenido, digamos, el uso óptimo y resguardo de la seguridad de todos los usuarios. En ese sentido, esta apuesta, en el caso de este SIM aquí en Matamoros, no es de excepción. De hecho, como ustedes se podrán dar cuenta, contamos así también con el apoyo de la Secretaría de Protección Ciudadana, de elementos de Protección Federal, pero de igual manera de elementos de la Sedena, a quienes además agradecemos siempre el apoyo, porque nos han permitido con ello pues tener un resguardo óptimo, siempre en respeto, como bien les decía, de los derechos humanos de todos los que hacen uso de estos centros de atención al migrante. Y la capacidad pues evidentemente es en la medida también de la necesidad, se va ampliando en la medida de lo que vaya planteándose así como de necesidad de atención a los migrantes que así se planteen para recibir en estas instalaciones. Abraham Pineda, de Agencia EFE. Buenas tardes. Después de la tragedia de San Antonio, ¿cómo están los ánimos entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo es que podrían trabajar con las casas de migrantes que hay aquí en la ciudad de Matamoros que están saturadas? Son casas que necesitan mucha ayuda y que no tienen apoyo del gobierno, de ningún gobierno, de los tres órdenes. Bueno, yo creo que lo que describía la secretaria hace rato, justamente me parece que podría plantear un poco lo contrario. De hecho, hemos tenido muy buena articulación en general con las otras experiencias de los CIMS, con las organizaciones no gubernamentales, en general con las casas de atención al migrante, y eso ha significado parte del éxito de esta estrategia. Cuando no ha sido la articulación para poder recibir y con ello aliviar la presión en términos de población de algunas de estas casas migrantes, ha significado también por otra que se puedan aprovisionar algunas de estas casas desde el propio aprovisionamiento que se tiene aquí. En ese sentido, decirles que pues ha sido una articulación muy prolífica que ha permitido pues el tener una atención mejor para los que hacen uso de estas instalaciones. Y por la otra, yo creo que bueno, pues se ha mantenido siempre una política por parte del gobierno de México muy clara en torno a la atención a la población migrante, siempre en acompañamiento y respeto de los derechos humanos. Siempre también hay una muy buena articulación con las autoridades de Estados Unidos y pues entiendo se está trabajando justo en ese sentido para poder con ello pues el que no exista digamos una repetición de situaciones así. Por supuesto en este caso corresponde ya a otras instancias del gobierno de México. Sí. Respecto a los albergues de la sociedad civil que yo he comentado en la inauguración, hemos tenido apoyo en su experiencia, ¿sí? Por un lado, porque ellos han estado antes que el Estado mexicano, desgraciadamente. ¿Y qué hemos hecho desde los otros centros migrantes? Que también la sociedad civil pueda venir a pedir apoyo como alimentos, como apoyos, por ejemplo, le pagamos la luz a albergues de Juárez y de Tijuana, les ayudamos con el pago de la luz, porque entiendo que para las dos ciudades era algo muy importante, lo resolvimos. También compartimos el alimento cuando ellos lo necesitan, también la atención médica. Digamos que apoyamos desde el centro las solicitudes de las casas del migrante, de la sociedad civil, y eso también hace que se multiplique la atención del propio centro. Entonces creo que es una relación muy fructífera para los migrantes que nos apoyemos entre la sociedad civil. Y en materia de COVID, ¿cómo coordinamos con la sociedad civil? Instalamos tanto en Juárez como en Tijuana un hotel filtro. Como estaban cerrados, utilizamos un hotel, rentamos entre todos un hotel y ahí empezamos a hacer los filtros para que la población que llegue al albergue, al centro, venga en las condiciones de salud que garantice la salud de todos los que estamos. Entonces todas estas estrategias las hemos diseñado con la sociedad civil. Entonces pues toda la disposición, la mano amiga, el trabajo con amor al próximo que nos hace conseguir
en esta tarea. Posiblemente nada más ampliar ahí que también se ha hecho un muy buen trabajo en equipo con organismos internacionales, con las organizaciones, de hecho a quienes están también presentes aquí representantes de la Organización de las Migraciones, también de todo el sistema de Naciones Unidas, estamos hablando también de ACNUR. Ha sido en ese sentido pues una apuesta que articula diversos esfuerzos, entre otras cosas también la de los organismos internacionales, y eso pues fortalece aún más esta estrategia. Ángel Domínguez de Radio Avanzado. Buenas tardes. ¿Cuánto le va a costar a la federación mantener el centro de integrador, ya sea mensual o anual, no sé si está en el presupuesto? ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Los migrantes cómo se escogen o tienen alguna lista ustedes? ¿O cómo se lleva este proceso? Muchas gracias. Bueno, primero comentarte que este programa presupuestario es el programa de atención para el bienestar de las personas en emergencia social y natural. Tenemos dos vertientes del programa, una que es la atención, por ejemplo, que acabamos de dar en Oaxaca a los afectados del huracán Ágata, y la otra, la parte de emergencia social, como es la migración. Este programa cuenta con estrategias para el sur y para el norte. En el caso del sur, lo atiende el subsecretario responsable del programa Sembrando Vida, y en el caso del norte, el responsable de toda esta estrategia es el subsecretario Marat Bolaños, por instrucción del señor presidente. Y tenemos 400 millones de pesos destinados a esta estrategia. Especialmente aquí en el centro, como ya informamos, tenemos una inversión para el arranque de 30.4 millones de pesos. Y aproximadamente cada centro tiene una inversión de 50 millones de pesos anuales. Yo aproximadamente porque con el COVID ha sido fluctuante, hemos tenido en su momento poca población y ha sido fluctuante, pero ese es el presupuesto que tenemos para este año, y como siempre lo dice el presidente, para el bienestar del pueblo y en este caso de nuestros hermanos migrantes, siempre habrá los recursos necesarios para que estén en condiciones óptimas de atención. ¿Cómo ingresan los migrantes? Esto se hace en articulación también con las diversas instancias encargadas justamente del tema migratorio. De igual manera, como bien decíamos, en articulación con algunas de las casas de atención al migrante, por otra de los DIFs de los estados o también federal, se canaliza sobre todo a los núcleos familiares que así requieren la atención para poder con ello pues facilitar el que tengan todos estos servicios ya descritos, y pues se va haciendo solicitudes para hacer su incorporación, y aquí pues bueno, hay un área en donde se hace por supuesto su registro y debido acompañamiento para que puedan ser recibidos debidamente. También aquí mismo es Alejandro Mares, Periódico Norteño. Sí. ¿Cómo va a coadyuvar el gobierno municipal con este centro integrador? Y la otra, pues los migrantes lo que buscan es el sueño americano. Hemos visto en tiempos pretéritos, que las casas migrantes pues se han convertido prácticamente en hoteles de la delincuencia organizada. ¿Cómo van a contrarrestar ustedes ese fenómeno que se presenta en la frontera? Bueno, nuevamente decirles que es una estrategia articulada con diversos niveles de gobierno. Aquí, como bien describimos al principio, pues siempre se tiene el acompañamiento de las autoridades locales. En ese sentido, en esta ocasión, pues tampoco va a ser la excepción. Por el contrario, hemos tenido muy buena acercamiento y acompañamiento del presidente municipal para poder lograr la instalación de este centro, y evidentemente pues vamos a estar en coordinación estrecha para poder con ello poder facilitar, en caso de que así requiera, la atención de las personas migrantes. Y nuevamente describía lo que es parte del funcionamiento. Se cuenta con todas las condiciones de seguridad, se cuenta con todo el fortalecimiento interinstitucional, ya aquí también de Sedena, de igualmente protección ciudadana. En ese sentido, pues bueno, se mantiene y se resguarda la seguridad de los que hacen uso de estas instalaciones, y pues esto se hace también de manera articulada con otras instituciones, lo cual nos permite pues bueno, pues ir eliminando cualquier tipo de vínculo que se pudiera tener
con prácticas que significan con ello, pues, digamos, vicios en torno a los flujos migratorios. Dos preguntas. Sigue Aldo Hidalgo de Multimedios. Sí, buenas tardes. Primero, el saber cómo decidieron pues que llegara este albergue a la ciudad de Matamoros. Sabemos que en otras entidades del país, incluso en Reynosa, en Nuevo Laredo, hay alrededor de 10,000 migrantes también esperando, los albergues son insuficientes. Bueno, el saber cómo decidieron esta situación y por qué llegar aquí a Matamoros. Y otra, ¿también le servirá de alguna forma a que se haya eliminado por parte de la Suprema Corte de los Estados Unidos el programa Quédate en México? ¿Esto va a funcionar también para el gobierno de México y en qué lo harán? Claro, bueno, como bien decía, también el que se haya decidido como candidatura la ciudad de Matamoros es evidentemente porque, bueno, es una ciudad que tiene un flujo migratorio bastante significativo, es fluctuante como también la propia migración. En algunos meses se cargará en algunas ciudades, en otros meses será en otras, pero sabemos también que es un nodo de articulación y de paso de justamente el fenómeno de migración. En ese sentido, pues se tiene toda, digamos, el estudio y sólido de poder contar con ello, pues que vamos a poder proporcionar atención a la mayor cantidad posible de los migrantes que así lo soliciten. Y sí me parece también importante decir que es una estrategia, reitero, de manera articulada con diversas instituciones. Acá destacaba también no solamente las nacionales, sino también incluso de los organismos internacionales, y esto nos permite pues siempre tener pues una muy buena digamos articulación que nos permita pues una atención integral. En el caso también de las medidas que se han tomado por parte del gobierno de Estados Unidos, yo creo que la respuesta que ha significado por parte del gobierno de México ha sido muy clara, que independientemente de las decisiones que se tomen de aquel lado de la frontera, el gobierno de México tiene una convicción muy clara, que es la atención integral a la población que así más lo requiere, y en ese sentido pues se van a seguir por instrucciones del presidente facilitando los espacios y los recursos que así se requieran para poder con ello atender a la población migrante. Sabemos que eso tendrá efectos evidentemente en México, pero aún así, aún a pesar de todas de las decisiones que se han tomado por parte del vecino de Estados Unidos, pues bueno, ha significado por una respuesta, digamos, en México, independientemente de estas decisiones, ¿no? De este lado es Mario Hernández de W Radio. Sí, muy buenas tardes. Sabemos que este tipo de acciones son para subsanar y tratar de compensar un poco las necesidades de los migrantes en suelo nacional. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para frenar el flujo migratorio de Centroamérica y de otros países? Porque finalmente, si continúa, este tipo de acciones a veces podrían ser insuficientes, ¿no? Bueno, sin nada más decirlo, en lo que respecta, aparte de los programas sociales, hay un programa en el cual estoy responsable, evidentemente mencionábamos hace rato, del programa Jóvenes Construyen Futuro. Es un programa que no solamente se instrumenta en México, sino además ya en acompañamiento, en este caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se instrumenta también en Centroamérica, esto por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto como una muestra de la voluntad y de una concepción sobre justamente el fenómeno migratorio, que sabemos que en muchas ocasiones las personas que se ven así obligadas a dejar sus hogares lo hacen justamente porque no existen las condiciones, entre otras cosas, para poder desarrollar una vida con dignidad. En ese sentido, el gobierno de México ha puesto en marcha estas propuestas para poder con ello facilitar el que las personas pues bueno tengan una decisión evidentemente libre y que no esté motivada por la necesidad. Como bien sabrán también, bueno, aquí la secretaria es incluso una de las mayores representantes de las responsabilidades que implican los programas sociales, al estar también pues bajo cargo, digamos, de muchos de estos programas, de los cuales seguramente ya hará comentario, pero tienen su intención evidentemente en aliviar pues el malestar que en muchas ocasiones existe justamente por la precariedad en la cual pues la población quedó después de cerca de 40 años de implementación de políticas que sabemos que dejó de lado el bienestar de la población. Y en ese sentido pues estamos haciendo un trabajo a lo largo de 3 años por instrucciones del presidente Andrés Manuel para poder con ello pues generar las condiciones para que la gente pues no tenga que verse en la necesidad justamente de emigrar, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues muy importante tu pregunta, porque efectivamente
el fenómeno migratorio tiene como origen la pobreza y la desigualdad de los pueblos y naciones de donde provienen nuestros hermanos migrantes. El señor presidente lo que ha propuesto, y es lo que se trabaja hacia el sur del país, por eso este programa está, digamos, dividido en dos, en el sur y en el norte, porque son políticas diferentes, es establecer una política de bienestar con el programa Sembrando Vida en Centroamérica, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la propuesta que el señor presidente ha planteado como una resolución de fondo al fenómeno migratorio para que haya trabajo, para que haya oportunidades en Centroamérica, por ejemplo, y cómo nosotros lo planteamos a través de los programas de bienestar. Por eso el presidente también planteó en Naciones Unidas que se estableciera un plan de fraternidad y bienestar que tuviera como eje fundamental el combate a la pobreza. Estamos trabajando en el sur del país con el programa Sembrando Vida como estrategia fundamental porque otorga un jornal de 5,000 pesos al mes a quien cultiva su parcela de 2,5 hectáreas y se le dotan de los insumos para instalar viveros, para tener herramienta y para ir generando una estrategia de autosuficiencia alimentaria. Y esta estrategia es la que se ha llevado a Centroamérica por parte del gobierno de México. Y también para nuestros hermanos del sur se ofrecen las posibilidades de trabajar en el programa siendo una población en migración. Tenemos una finca de Sembrando Vida donde trabajan en ella, quienes trabajan en ella son 100% hermanos migrantes. Entonces hemos trabajado para que se brinden estas oportunidades como una cortina de bienestar que permita a la población en migración pues combatir sus principales carencias y evitar la migración. Esa es nuestra visión, la visión del señor presidente y la estrategia que hemos implementado. Y bueno, pues siempre hemos hecho el llamado a que se colabore con mayores inversiones para que los programas pues, sean más grandes, ¿no? Haya mayor inversión social para eso. Tenemos la última pregunta, es de Marco Mérida de MD Noticias. Sí, muy buenas tardes. También es importante lo legal, la parte legal migratoria. ¿Hasta dónde tiene instrucciones el Instituto Nacional de Migración? Hemos visto todas las tragedias que los migrantes han pasado a lo largo de ese peregrinar y llegar hasta la frontera. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son las instrucciones en materia legal? Tanto para los que ya están dentro, hablamos no solo de Tamaulipas, sino también para aquellos que de alguna manera podríamos ayudar en el camino y para no entorpecer legalmente, ¿cuáles son las instrucciones que tiene el Instituto Nacional de Migración y qué se puede hacer en dado caso de ver a migrantes que vengan caminando y si se les puede ayudar legalmente o no? Bueno, más allá de comentar lo que creo que es propio de Migración y del Instituto Nacional de Migración, lo que sí podemos decir es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado de manera muy clara el respeto de los derechos humanos de todas las personas que estén en el territorio nacional. Por supuesto, la responsabilidad en ese sentido del Estado mexicano, y bueno, lo ha planteado así, y en ese sentido, pues bueno, se mantiene de manera restricta. Esa ha sido la instrucción. De alguna manera el SIM es parte de esta visión que se está planteando y que podamos proporcionar con ello, pues bueno, estos servicios y coberturas y derechos a la población migrante, y decirles que, bueno, ¿cuál es el límite legal? Pues bueno, decirles, por supuesto, ahí la Constitución, pues es proteger los derechos humanos de la población que esté en el país, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Quién va a ser el titular de este centro? Bueno, nuestro coordinador general es el director general Diego Camacho Aquiahuac, que se encuentra aquí a la izquierda, por favor. Y también aquí se encuentra con nosotros, por favor, podrías presentarte aquí de una vez, mira, para que estés ya. Mucho gusto. Enrique Flores, coordinador del Centro Integrador para el Migrante, Valentina Ramírez Avitia. Gracias. Bien, pues bueno, pues más, muchísimas gracias a todas y todos por asistir el día de hoy. Que tengan muy buen día.